Bueno, pues buenos días, ya casi buenas tardes. Gracias a todas las personas que estáis aquí con nosotros hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en esta actividad que ha sido organizada por Escuela Espacio de Paz junto con Forma Joven del IE Santo Domingo y, bueno, principalmente destinado al alumnado de nuestro centro a partir del cuarto de la ESO, pero abierto a toda la comunidad educativa, familia, a todos los centros de aquí de Ejido y abierto también a todos los centros de la provincia o a todas aquellas personas que estén interesadas acerca de lo que vamos a tratar o de lo que vamos a trabajar hoy aquí a través de este encuentro digital. En primer lugar, bueno, pues recordad que como bien sabéis, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y desde nuestro centro, pues hemos pedido la colaboración, en este caso, de la ONG que trabaja, bueno, la igualdad, la salud sexual y la diversidad, que se llama Imagina Más. Desde esta organización trabajan principalmente con el propósito de la sensibilización y el empoderamiento para hacer al final que nuestra sociedad sea pues, más igualitaria, inclusiva y libre. En este caso, libre de violencia y de discriminaciones, ya sea por la razón que sea, género, identidad, orientación sexual, expresión, edad, procedencia, sea cual sea. Hay que destacar que esta organización normalmente cada año atienden alrededor de una media de 2.000 personas de 30 nacionalidades diferentes y la ayudan desde el punto de vista o desde el ámbito tanto de la salud sexual como de la diversidad y de la igualdad. Hoy vamos a tener la suerte de poder disfrutar de este taller sobre salud sexual y la lucha sobre el estigma de las personas con VIH a cargo de una de las personas que integran esta organización, esta ONG, Imagina Más, que es Iván Zaro, que es trabajador social de Imagina. Así que le vamos a dar la bienvenida a Iván, lo vamos a conocer y ya pues le vamos a dar paso para que lleve a cabo él el desarrollo del taller y explique un poco cómo va a funcionar. Así que, Iván, si activas tu cámara y tu micro, te conocemos. Hola a todos, Hola, a Iván, ¿qué todas. tal? Oye, muchas gracias por invitarnos y creo que es fundamental que, bueno, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y hoy es un buen día para hablar de este tema, pero siempre es un buen día a lo largo del año de poder hablar de, bueno, de salud sexual y especialmente de algo tan injusto como puede ser el estigma. Así que muchas gracias por invitarnos. Si te parece, voy a intentar compartir la pantalla y podríamos empezar. Dime Perfecto. si se ve ahora. ¿Se ve? Si se ve la pantalla, sí, perfecto. Ok, vale. Vale, pues te dejo todo tuyo. Recordar que todo el mundo tiene desactivada cámara, micro. Si tenéis alguna pregunta que luego lanzaremos al final para que nos la resuelvan, podéis hacerlo escribiéndome a mí directamente por chat privado, me escribís un mensaje, yo noto la pregunta y luego al final intentaremos resolverla. Así que, Iván, todo tuyo. Pues bueno, muchas gracias. Lo dicho, cualquier duda, pues me vais preguntando. Bueno, yo me llamo Iván Zaro, soy trabajador social de Imagina Más y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la salud sexual más allá de las infecciones de transmisión sexual, más allá del fenómeno más biológico del virus, ¿no? del propio VIH. Vamos a hablar de qué aspectos culturales o sociales envuelven también a la salud sexual, ¿vale? Y os voy a explicar un poco previamente qué es Imagina Más, así como un breve resumen. Y bueno, Imagina Más es una organización no gubernamental que nació hace casi 10 años. El año que viene, 2021, haremos ya 10 años. Y nuestros objetivos, nuestros valores que atraviesan toda acción que hacemos, tiene que ver con el respeto a la diversidad, como bien decía Alberto, la transformación social. Estamos aquí para transformar la realidad. Para generar un mundo más justo, un mundo sin violencias, ¿no? Por el mero hecho de ser. Y luego, por supuesto, un compromiso en todo lo que hacemos. Desde el minuto uno tenemos un compromiso para con la sociedad y para con las personas que atendemos. Tenemos 3 áreas grandes. La primera es sobre salud sexual y todo esto es lo que hacemos desde prevención, que es un poco lo que estaríamos haciendo hoy también, la prevención de infecciones de transmisión sexual, el diagnóstico precoz de estas enfermedades y el tratamiento, por supuesto, el acceso al sistema sanitario, que cualquier persona tenga acceso al sistema sanitario y tenga acceso a una
a un control médico, a unos seguimientos y, por supuesto, unos tratamientos, especialmente antirretrovirales, independientemente de donde sea, independientemente de si tiene permiso de residencia o no. Es una cuestión de derechos humanos, así que esa es nuestra labor. Y otra muy importante tiene que ver con el empoderamiento de las personas seropositivas, ¿no? Desde grupos de apoyo, terapia psicológica y counseling, mentores, que son personas seropositivas resilientes, que luego hablaremos con un compañero que es mentor, y que ayudan a otros iguales. Y luego, por supuesto, bueno, un fenómeno que en grandes ciudades estamos viendo, como puede ser el chemsex, bueno, pues atención a personas que practican chemsex o que desarrollan problemas de consumo o adicciones. Y luego, por supuesto, nuestros compañeros Xiana y Miguel, que son dos personas seropositivas que tienen un blog dentro de Imagina y, en fin, pues que hablan en primera persona y establecen una conversación cara a cara, ¿no? Que nos parece muy bonito. Luego el tema del área de igualdad, que atendemos sobre todo a personas que ejercen prostitución masculina y transexual, y luego nuestra guía de igualdad. Trabajamos por la prevención del machismo y somos una entidad feminista, entendiendo el feminismo como lo que es la igualdad entre géneros, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades. Y por último, la diversidad, que dentro de esa, como entidad feminista, también entendemos que tiene que haber una aceptación y un cuidado y un respeto a la diversidad afectivo-sexual, a la identidad de género y a las expresiones, ¿no? Y de aquí atendemos un programa específico de mujeres trans que bueno, va desde la mejora de la empleabilidad, atención psicológica, en fin, pues un montón de factores, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es concretamente tiene que ver con las ITS, son las infecciones de transmisión sexual, que antiguamente lo denominaban enfermedades venéreas, ¿no? No sé si vosotros y vosotros más jóvenes habéis oído este concepto, pero hasta hace unos años culturalmente en España se hablaba así, se hablaba de enfermedades venéreas. ¿Qué significa venéreas? Bueno, pues tiene que ver con Venus, que era la diosa del amor en la antigua Roma, y se entendía que cuando una persona hacía algo que no debía, la diosa del amor le castigaba con una enfermedad, ¿no? O sea que desde la Edad Media entendemos que las enfermedades venéreas es un castigo divino por haber hecho algo erróneo. Es un mecanismo de control. Si tú te sales de lo que se espera de ti y tienes una venérea, bueno, pues es un castigo. Entonces lo vives de una manera desde la vergüenza, lo vives desde el sentimiento de culpabilidad porque has hecho algo malo, ¿no? Y esto produce que haya un silencio en torno a las infecciones de transmisión sexual. Cuando alguien tiene una enfermedad de transmisión sexual, generalmente no lo dice porque se siente vergüenza. Hay un silencio. Parece que nadie tiene enfermedades de transmisión sexual. Parece que las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual son personas que están fuera del sistema, ¿no? Son personas que son promiscuas, son personas que ejercen prostitución, son personas que tienen un sexo muy determinado, ¿no? Parece que, bueno, pues que están como apartadas. Y eso que produce en general, aparte que es algo erróneo, porque todo el mundo que tiene sexo puede tener una enfermedad de transmisión sexual, produce un retraso diagnóstico, es decir, que si una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual sin síntomas, porque algunas no tienen síntomas, como esta persona no pertenece a un grupo determinado, no siente que no tiene que hacerse pruebas, porque a mí no me afectan las enfermedades de transmisión sexual. Y lo que produce es un retraso diagnóstico. La enfermedad avanza, puedes tener un problema de salud y ahí es cuando te diagnostican, ¿no? Y luego, por último, unas complicaciones muy, bueno, pues bastante duras para la salud, ¿no? Todo esto hace que muchas personas teman hacerse pruebas de ITS o enfermedades de transmisión sexual por miedo a ser juzgadas, ¿no? Así que en un tema tan estigmatizado para la salud es importante tratar de reflexionar, es importante informarnos, es importante hablar con naturalidad sobre este tema, porque no hablarlo implica retrasos diagnósticos y complicaciones para la salud. Bien, hay un montón de infecciones de transmisión sexual. Las hay víricas, las hay bacterianas, las hay parasitarias, pero hoy, como es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, he querido hablaros específicamente del VIH. El VIH es un virus, como podría ser el SARS-CoV, ¿no? el que produce el COVID, el coronavirus. Bueno, pues en este caso es el VIH, es un virus. Las siglas son virus de inmunodeficiencia humana, pero no solo están humanos. De hecho, el VIH nació en simios, en chimpancés, y hubo un salto interespecie
pasó a los seres humanos. También otras razas, otros animales que pueden tener el VIH en concreto, sería, por ejemplo, los gatos, también tienen el VIC, sería en inglés. Bien, este virus es un virus que ataca al sistema inmunológico, ¿vale? Nuestro sistema inmunológico es una pared que nos protege de enfermedades, de agentes patógenos, ¿no? Que nos producen enfermedades. Puede ser la gripe, puede ser, una enfermedad bacteriana, puede ser, pues cualquier enfermedad, cualquier agente patógeno que nos ataca, nuestro sistema inmune se dedica a luchar contra ellos, ¿no? Tratar de expulsarlos, tratar de vencerlos, ¿no? Como podemos poner el ejemplo perfectamente de la gripe, ¿no? La gripe entra y la gripe a sí misma no hay ningún medicamento que te cure la gripe. Hay medicamentos que pueden trabajar, pueden minimizar la sintomatología, ¿no? Pues tenemos la nariz congestionada, tenemos dolor de cabeza, dolor muscular, tenemos medicamentos o fármacos que hacen que esos síntomas disminuyan, pero en realidad no curan la gripe. La gripe se cura pasándola, ¿no? Superándola, estando en cama, bebiendo agua, reposo y demás. O, por ejemplo, la gastroenteritis, ¿no? La gastroenteritis la causa un virus y generalmente cuando hemos tenido gastroenteritis no nos podemos tomar ningún medicamento, simplemente hay que pasarlo, ¿no? Hay que reposar, hay que beber mucha agua para no deshidratarse y finalmente la vences. Bueno, pues eso es lo que hace el sistema inmune, luchar contra estos patógenos, ¿vale? El VIH no tiene síntomas. Y si no es diagnosticado a tiempo ni tratado, puede destruir el sistema inmunológico, ¿no? Causando SIDA. Es la diferencia. El VIH es un virus que si no nos hacemos pruebas y no nos tratamos, el virus va comiendo el sistema inmunológico hasta que lo apaga, hasta que te quedas sin sistema inmunológico. Eso es la enfermedad, eso es caso SIDA, ¿vale? Son dos cosas diferentes, VIH y SIDA. Hay muchas personas hoy en día diagnosticadas de VIH y tratadas que nunca van a desarrollar la enfermedad, ¿vale? Es la diferencia. El VIH es lo que causa la enfermedad siempre y cuando no nos hagamos pruebas y siempre y cuando no tomemos tratamiento. Bien, el VIH no tiene cura a día de hoy, es una infección crónica, pero sí que tiene tratamiento, ¿vale? Y actualmente, pues eso, es una infección crónica incurable a día de hoy, aunque la línea de investigación es muy probable y ojalá en un futuro a medio plazo podamos hablar de cura, pero hoy en día el VIH no se cura. Pero tienen tratamientos muy buenos y la esperanza de vida es idéntica a una persona que no tiene VIH, ¿vale? Por eso es importante hacerse las pruebas cuanto antes y en el caso de tenerlo, tratarlo. Bien. ¿Cómo se transmite el VIH? Generalmente en España es una infección, se entiende que es una infección mayoritariamente de transmisión sexual. También es un virus que se puede transmitir por sangre, es decir, personas que consumen drogas por vía inyectada y demás, pero generalmente la principal vía de transmisión en España es sexual. Y hace 40 años, este virus cuando se descubrió en 1981, el primer caso aquí en España llegó o se detectó en 1983, al principio de los 80 era un virus nuevo que originaba muchísimas muertes, especialmente del colectivo LGTB, en concreto hombres gays y mujeres trans. Y por eso mucha gente lo asoció a que era el cáncer gay, lo llamaban cáncer rosa, ¿no? Como si fuera algo que solo afectaba al colectivo LGTB, ¿no? Bien, pues al principio no se sabía muy bien cómo se transmitía, es muy parecido al COVID, ¿no? El coronavirus en marzo, no sé si os acordáis, que parece que ha pasado mucho, pero no ha pasado tanto, en marzo no se sabía bien si se transmitía por el aire, si se transmitía por el contacto, por eso cuando se hacía la compra había gente que lavaba toda la compra exhaustivamente, no se sabía si se transmitía por la suela de los zapatos, por eso había gente o tiendas, por ejemplo, que sí que tienen un desinfectante de pies, pero otros no. En fin, no se sabía muy bien el mecanismo de transmisión. Con el VIH, al principio de los 80, pasaba algo igual, algo parecido. No se sabía muy bien. Entonces, cuando se determinaron por fin las vías de transmisión del VIH, se sacó una campaña que es la que estáis viendo ahí, Sí da, no da, que es del 87, si no recuerdo mal, y lo que venía a hacer es enseñar a la población qué producía el VIH y qué no. En este caso era la enfermedad SIDA, o sea, qué daba SIDA y qué no daba SIDA, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve que besar a una persona no transmite el VIH, darse la mano tampoco, jugar tampoco, los mosquitos tampoco, en fin. Pues que era muy interesante esta campaña y creo que ha sido la mejor que se ha hecho hasta la fecha.
Bien, pues ¿cuáles son los mecanismos de transmisión del VIH? Generalmente suelen ser tres. Bueno, pero lo podemos dejar en dos, pero bueno, son tres. Uno que son los fluidos sexuales, que es generalmente semen y líquido y flujo vaginal. El moco de la vagina y el ano también podrían tener carga viral y podrían suponer transmisión del VIH, y la sangre. Pero generalmente, y lo veréis en muchos sitios, se habla que los fluidos que tienen capacidad para transmitir el virus son semen, flujo vaginal y sangre, ¿vale? En vía sexual, entendemos, ¿vale? Porque luego, por ejemplo, otro mecanismo de transmisión puede ser la leche materna. Mujeres que dan a luz seropositivas se recomiendan no amamanten a los bebés porque podría también transmitir el VIH, pero eso no es un mecanismo de transmisión sexual. Bien, para que haya riesgo tiene que entrar en contacto semen, flujo vaginal o sangre con una puerta de entrada en nuestro organismo. ¿Cuáles son las puertas de entrada? Generalmente las mucosas de los genitales y del ano. O sea, toda la vagina por dentro es una mucosa, el glande es otra mucosa, el recto es otra mucosa, incluso también la boca y la faringe es otra mucosa. Tienen capacidad de absorción. Entonces, cuando entra en contacto flujo vaginal o sangre o semen con estas puertas de entrada, sería una práctica de riesgo, porque hemos entrado en contacto fluido con carga viral, es decir, fluido que puede transmitir, con una puerta de entrada en nuestro organismo, ¿vale? Otra puerta de entrada pueden ser úlceras, llagas, desgarros o microheridas. No hace falta tener una herida abierta para que haya riesgo, quiero decir. A veces cuando hay penetraciones o se está teniendo sexo, se pueden tener microlesiones que no notamos, ni nos duelen ni las notamos, pero son microheridas, ¿no? Si entrara en contacto los fluidos con capacidad de transmisión con esa microlesión, podríamos estar en riesgo, ¿vale? Por ejemplo, también en la boca, cuando nos cepillamos los dientes o bueno, cosas así, podemos tener microlesiones en la boca, ¿no? Son heriditas abiertas que generalmente no suelen manar sangre, pero pueden tener una herida abierta que al fin y al cabo, si entra en contacto semen o flujo vaginal, podrían suponer un riesgo. Es decir, que cualquier herida o microherida que conduzca al fluido sanguíneo, a la sangre, podría ser puerta de entrada y por tanto riesgo, ¿vale? Si tenéis alguna duda de las prácticas de riesgo me preguntáis, ¿vale? Pero bueno, en principio sería así. Siempre que hay una práctica de riesgo, hablamos de haber adquirido el VIH. No. Aquí esto es una tabla muy interesante que os explica los factores de riesgo, ¿vale? Hay bajo riesgo o alto riesgo. Entonces, aquí vamos a analizar un poco si hay riesgo o no, o se eleva el riesgo o no de las prácticas de riesgo. Por ejemplo, estado serológico al VIH, es decir, pues si tenemos un encuentro sexual o una práctica sexual con una persona que es seronegativa, el riesgo es pues bajo, siempre y cuando hablamos de seronegativa son personas que se hayan hecho pruebas recientemente de VIH y sean negativas, y segundo, sean personas que practican sexo seguro, ¿vale? De nada nos vale una persona que le preguntemos si es seronegativa y te diga, sí, soy seronegativa. ¿Y te has hecho la prueba de VIH? No, nunca, pero no soy gay. O no, es que yo no tengo mucho sexo, soy una persona seronegativa. No, seronegativa es cuando tiene pruebas que lo confirman y son personas que pues tienen sexo seguro, ¿vale? En cambio, si son personas que no sabemos su estado serológico, no saben si son seropositivas o no, o la última prueba que se hicieron de VIH fue hace 5 años, pues la verdad es que si tenemos una práctica de riesgo con esa persona, las probabilidades aumentan, ¿vale? Hablaríamos de un riesgo elevado. La carga viral. La carga viral lo explicaré más tarde. Pero bueno, la carga viral es la concentración de virus en sangre o la concentración de virus en semen o en flujo vaginal, ¿vale? Cuanto más alta sea la carga, el riesgo es mayor. Cuanto más bajo sea la carga, el riesgo es menor. Ya está, ¿vale? Aunque lo voy a explicar luego. Vale. La práctica sexual. Hay prácticas sexuales que conllevan mucho riesgo. Por ejemplo, todas las prácticas sexuales, bueno, pues por ejemplo, sexo anal puede producir más riesgo. ¿Por qué? Simplemente porque la mucosa es más grande. Estamos hablando de que todo el recto y todo el ano es una mucosa, ¿vale? Y segundo, puede haber microlesiones. Entonces serían dos puertas de entrada para poder adquirir el VIH, ¿vale? En cambio, sexo oral, hablamos que es una práctica de bajo riesgo, porque generalmente, aunque podamos tener heridas, es una cavidad con saliva, en fin, eso es otro tipo de mucosa, ¿vale? Entonces el riesgo sería menor. No es lo mismo hacer una penetración sin preservativo que hacer masturbación. Por ejemplo, masturbación no tiene riesgo ninguno. En cambio, una penetración, aunque sea anal o vaginal, aunque sean preliminares,
podría tener riesgo para la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Esto es importante porque también se piensa que las infecciones de transmisión sexual se asocian, por ejemplo, al embarazo. Es decir, que para embarazarse entendemos que tiene que haber eyaculación, aunque no necesariamente. A veces con líquidos preseminales también una persona puede quedarse embarazada. Pero quiere decir que para las ITS, muchas de ellas además son bacterianas, la bacteria se queda adherida a la mucosa y con una penetración ya bastaría para transmitirla. O sea, no hace falta un coito o una práctica sexual completa. ¿Vale? O sea, con esto quiero decir que es importantísimo cuando usamos preservativo, usar preservativo desde la primera penetración. Hacer preliminares sin preservativo y luego ponértelo te expone, nos expone. Es decir, es una práctica de riesgo. Por tanto, el preservativo desde el principio hasta el final, ¿vale? El uso de preservativo es fundamental. Además, hay un montón de tipos de preservativos, un montón de tallas. Esto es como los pantalones, ¿no? O la ropa en general. Cada uno tenemos una talla, es importante saber. Y además hay preservativos muy finos, preservativos más grandes, preservativos que ayudan a prolongar la práctica sexual. En fin, hay un montón de preservativos. Os animo a que indaguéis. Sexo oral, es lo que hablábamos antes. El sexo oral con una carga viral baja, pues es una, vamos, o sin eyaculación podríamos decir, es una práctica sexual de bajo riesgo. Si hay eyaculación en boca y hay una carga viral alta, estaríamos hablando de una práctica de alto riesgo para la transmisión de VIH, especialmente si tenemos lesiones en la boca, porque nos lavamos los dientes, porque tenemos úlceras, eso podría aumentar, ¿vale? Porque sería doble puerta de entrada. Fluidos sexuales, lo mismo. Si no hay semen, no hay flujo vaginal en contacto con las puertas de entrada, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, una masturbación, pues no tendría riesgo. En cambio, si hay intercambio de fluidos, sí que habría riesgo de transmisión de VIH, ¿vale? Y otras ITS. La duración de las relaciones, lo mismo. No es lo mismo mantener una práctica sexual de un minuto que practicar tener una relación sexual de una hora. Pues no es lo mismo. El tiempo también influye. Y también la intensidad. Hay prácticas sexuales que son muy suaves y producirían menos lesiones, en fin, es como menos riesgo, y prácticas que sean más enérgicas, que pueden producir más heridas o pueden producir más fricción, que aumenta el riesgo. La genética, ¿qué tiene que ver con esto? Esto quiere decir que cerca, si no me equivoco, este dato vamos a cogerlo en pinzas, tendré que comprobarlo ahora mismo, no lo recuerdo concretamente, pero creo que entre un 0,2 y un 0,8% de la población caucásica tiene una mutación genética que les hace inmunes al VIH. Es decir, son personas que no pueden adquirir el VIH. Si tú tienes la suerte de que tienes ese gen protector, muy bien, pero la mayoría de la gente no lo tiene. Entonces, este dato, aunque es científico, vamos a cogerlo con pinzas porque no nos vamos a jugar como jugar a la ruleta rusa, ¿vale? Generalmente, las probabilidades de que no tengas ese gen son altísimas. De hecho, esta mutación genética, ha habido 3 personas en el mundo que se han curado de VIH a día de hoy. Y estas 3 personas, bueno, 2 de ellas, el caso fue que padecían cáncer, aparte de VIH, tenían cáncer. Probaron todos los tratamientos oncológicos, ninguno les podía hacer mermar el cáncer, y tuvieron que pasar a la segunda opción, que era un trasplante de médula. Los trasplantes de médula son muy duros y casi 70-75% de las personas que los sufren padecen rechazo. Es decir, es una práctica bastante agresiva. ¿Qué sucedió en estos casos? Que el donante de médula era un donante que tenía ese gen mutado, que eran inmunes al VIH. Cuando hicieron el trasplante, vieron cómo empezó a generar el sistema inmunológico inviolable o capado, y esas personas terminaron por curarse del VIH, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa opción existe, pero es una línea de investigación, pero no puede ser aplicable a todo el mundo porque es muy, muy agresiva. Pero, en fin, si ha habido 3 personas que se han curado del VIH a día de hoy, hay esperanza para que la cura esté cada vez más cerca. Bien, otro dato importante es la circuncisión. ¿Esto qué tiene que ver? Se ha demostrado que las personas con pene que están circuncidadas, la transmisión os ayudaba para prevenir el VIH, o mejor dicho, ayudaban para reducir el riesgo de transmisión del VIH. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, por 2 cuestiones. Una, porque al no tener el prepucio, el cáncer, el glande se fortalece, es como si hiciera cierto, la piel se endurece, tiene menos lesiones. Y luego, segundo, porque si eran personas que practicaban pues sexo desprotegido, el prepucio, al terminar el acto sexual,
podría cubrir el glande y podría estar durante más tiempo absorbiendo bueno, pues, o la sangre o los fluidos que pudieran contener VIH. Si tú retiras el prepucio, eso se seca, en fin, pues que podría ayudar a reducir el riesgo, ¿vale? De hecho, es una de las intervenciones que se hacen o se han hecho en muchos países africanos, ¿no? Para poder reducir ligeramente la transmisión. Otras ITS, lo mismo. Si una persona no tiene ninguna ITS, el riesgo pues, puede reducirse, pero sí es verdad que personas diagnosticadas de alguna ITS, sobre todo aquellas ITS que producen heridas, por ejemplo la sífilis o por ejemplo el linfogranuloma, la práctica de riesgo la amplía. Es decir, no es lo mismo no tener una herida, o sea, tener una mucosa, que tener una mucosa además con una herida, ¿no? Con una úlcera. Así que las probabilidades aumentan. De hecho, a un porcentaje elevado de personas que les diagnostican VIH y alguna ITS, como puede ser sífilis o linfogranuloma, es decir, que son concomitantes, ¿vale? Que no se sabe bien qué puerta de entrada ha sido. Luego, otra cosa fundamental tiene que ver con el consumo de drogas y alcohol. Las personas cuando consumen alcohol, bueno, la percepción del riesgo cambia, las personas se desinhiben, se sienten más seguras, se sienten más despreocupadas y es más probable que puedan tener desde accidentes de tráfico cuando beben o accidentes en general, hasta también practicar sexo sin condón o sexo sin preservativo, prácticas de riesgo, porque estás como en una situación de irrealidad, ¿vale? Porque es importante el tema del consumo de drogas y el consumo de alcohol a la hora de las prácticas sexuales. Y luego, por último, las estadísticas o la casualidad. Pues hay personas... las personas seropositivas en general no mantienen un sexo muy bizarro, es decir, no tienen un sexo muy, muy duro. Generalmente se piensa, culturalmente y socialmente se piensa que las personas seropositivas han hecho algo muy, muy bizarro para tener el VIH, ¿no? Y la realidad cuando hablas y vas conociendo la realidad es que no han hecho nada que otra persona no haya hecho, tan solo que han tenido mala suerte. O sea que eso también es importante entenderlo, ¿vale? Vale, ¿cómo sabemos si tenemos VIH o no? Bueno, pues hay 3 tipos de pruebas. Una son las pruebas de anticuerpos, es decir, detecta anticuerpo al VIH en tu organismo. Generalmente este anticuerpo tarda en generarse 3 meses. Desde que tenemos la práctica de riesgo y adquirimos el virus hasta que generamos el anticuerpo, pasan 3 meses. Es lo que llamamos periodo ventana. Si una persona se hace una prueba de anticuerpos sin haber pasado el periodo ventana de 3 meses, es muy probable que no haya generado el anticuerpo y por tanto no sea detectable en prueba. Es decir, que si yo tengo la práctica de riesgo hace 2 semanas y me hago una prueba de anticuerpo y me da negativo, no es negativo, porque no he dejado pasar el tiempo necesario para que genere anticuerpos y poder detectarlos. Son falsos negativos. Por eso, cuando hablamos de pruebas de anticuerpos, como por ejemplo esta que estáis viendo ahí, que es una prueba rápida que se hace por fluido oral, se hace por saliva, subrayo este dato. El VIH no se transmite por saliva, ¿vale? No se transmite por saliva, pero el anticuerpo sí está en saliva y se puede ver en saliva. Entonces, es una prueba de diagnóstico de anticuerpo. Para hacernos esta prueba tenemos que haber pasado los 3 meses del periodo ventana, ¿vale? En los 3 últimos meses no hemos podido tener prácticas de riesgo. Y entonces, cuando nos dé el resultado, será un resultado concluyente, ¿vale? Las pruebas de antígeno, que son los antígenos, bueno, son como unas patitas que se pueden romper cuando el VIH entra en el organismo, son unas patitas de las células. Eso se puede detectar también en pruebas. Generalmente también, esas son de sangre, ¿vale? Y el periodo de ventana puede reducirse a 4 semanas, un mes. Estas son pruebas que se suelen hacer en laboratorio de centros de salud, de hospitales, generalmente. Y luego, por último, otra prueba podría ser la de carga viral, que mide la presencia de virus en sangre. Generalmente esta prueba, aunque algunas instituciones, sobre todo privadas, la entienden como una prueba diagnóstica, generalmente nosotros no entendemos que sea una prueba diagnóstica. Prueba diagnóstica sería anticuerpos y antígeno. Y luego, siempre que se confirme, siempre que dé positivo, hay que confirmarlo con un Western blot, que es una prueba específica, ¿vale? Que mide las proteínas del virus y que dice que efectivamente se es VIH o no. Y nada, esta prueba que veis, la del anticuerpo, es una prueba que se pasa por las encías, se mete en un tubo y esperamos 20 minutos para ver el resultado. Si aparece la raya C, es la raya de control que garantiza que la prueba está correctamente hecha. Y si aparece aparece la T, es la prueba de anticuerpo, que quiere decir que ha detectado anticuerpos de VIH, ¿vale? Y ya tendríamos que hacer la prueba específica. ¿Dónde nos podemos hacer la prueba? Pues la prueba no nos podemos hacer siempre que seamos mayores de 16 años.
Nos la podemos hacer en el centro de salud, en centros específicos de salud sexual, de infección de transmisión sexual, la podemos hacer en ONGs, hay un montón de ONGs cerca de vuestra zona donde podéis llamar, pedir cita, es gratuita, en 20 minutos resultados y ya está. Y también, si os da apuro llamar, os da vergüenza o bueno, ya está, podéis comprarla en farmacia. Es una prueba que se hace en farmacia, es un autokit y la podéis hacer en vuestra casa, donde queráis y listo, ¿vale? O sea, os animo a que os hagáis mínimo una vez al año la prueba de VIH. Vale, os voy a hablar de cómo actúa el VIH en el organismo. El sistema inmune, bueno, pues es como, hemos hablado antes que es un muro que nos protege. Cuanto más grueso sea el muro, más protegidos estamos. Y en realidad este muro está compuesto por muchas células. La más importante para nosotros, la más fuerte, sería el CD4. Es como si de un muro, el muro está hecho de grava, está hecho de arena, está hecho de piedra, está hecho de hormigón. El elemento más duro, el hormigón, sería el CD4, ¿vale? El CD4 lo que es en sí es un radar que está 24 horas encendido. Y cuando detecta gripe, detecta sífilis, detecta un agente patógeno, manda los anticuerpos, manda los militares para luchar contra ellos, ¿vale? Y bueno, pues es una función súper importante porque es la que nos permite estar vivos y nos permite estar vivas. La defensa de nuestro organismo, ¿vale? ¿Qué es el VIH? El VIH es un comecocos. Un comecocos que lo que va haciendo es lentamente comerse el escudo inmunológico, ¿vale? Nuestra pared. Si nuestra pared medía 1 metro, cuando el VIH entra, al cabo de los 5 años, mide 1 metro, mide 60 centímetros, ¿vale? O sea, va como comiendo, va haciendo así, ¿vale? Y simplemente desde que el VIH entra hasta que apaga nuestro sistema inmunológico pueden llegar a pasar hasta 10 años, siempre y cuando no nos hagamos pruebas y no nos tratemos, ¿vale? Entonces, un sistema inmunológico, como el sano, saludable, puede estar se mide en copias, el CD4, puede estar por encima de 500 CD4. Por encima de 500 CD4, nuestro radar funciona, está encendido. Por debajo de 500, el radar se va apagando. Y cuando tenemos 200 CD4 o menos, el radar decimos que se ha apagado. Eso es la enfermedad, eso es caso SIDA, ¿vale? La enfermedad SIDA es cuando el radar está apagado. Entonces, entran enfermedades, entran gripes, entran cáncer, o sea, se pueden desarrollar cáncer y tu sistema inmunológico no es capaz de detectarlo. Eso es la enfermedad SIDA, ¿vale? El virus es el comecocos que va comiendo. ¿Y cómo come el comecocos? De una manera muy simple. El comecocos tiene una llave y el CD4, la célula humana, tiene una cerradura. Lo que hace el VIH es entra con la llave, entra dentro de la célula y el VIH habla ARN. Es como, bueno, pues habla como inglés. Y la célula habla ADN, que habla castellano. Cuando ha entrado, tiene un traductor, el VIH, la transcriptasa inversa se llama, tiene un traductor, es como si estuviera en Google y mide en Google Translate y, bueno, pues escribe y trata de comunicarse con la célula. La célula le reconoce y le permite poner huevos, ¿vale? Entonces, cuando el VIH ya ha puesto huevos en la célula y ya están maduros, matan a la célula muere y salen nuevas copias de VIH que con la llave vuelven a entrar, vuelven a traducir y vuelven a poner huevos, ¿vale? Es la replicación natural del virus. Es como el comecocos va comiendo el sistema inmunológico, apagando el radar, ¿vale? Hasta fase SIDA. Eso sería la replicación natural del virus. ¿Qué pasa? Que hoy día tenemos un tratamiento antirretroviral que hace que una de las... es una pastilla generalmente que tiene 3 fármacos. Los fármacos lo que hacen, por ejemplo, uno de los fármacos es poner silicona a la cerradura. Entonces el VIH no puede entrar. Otro medicamento del fármaco lo que hace es romper el traductor. Entonces, ARN y ADN no se entienden. Y por último, el inhibidor de la proteasa lo que viene a hacer es los huevos que están ya maduros, los congelan. Entonces, muere una célula, hay una regeneración celular, ¿vale? Esas células mueren y nacen unas células inviolables. Es decir, que ese tratamiento lo que hace es poner un bozal al comecocos. El comecocos no puede comer. Entonces se va haciendo pequeño, 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 pequeño hasta ser indetectable. Es decir, que las máquinas, la maquinaria actual de carga viral no encuentra virus ni en sangre, ni en semen, ni en flujo vaginal, ¿vale? Esto es súper importante. Primero, porque las personas VIH diagnosticadas nunca van a desarrollar la enfermedad. Son portadoras de un virus, pero nunca van a desarrollar la enfermedad. Su sistema inmunológico vuelve a crecer como estaba antes, es decir, tiene un radar que está encendido y está buscando enfermedades y luchando contra ellas, ¿vale?
Y una cosa muy importante es que las personas indetectables no pueden transmitir el virus. No pueden transmitir el virus. Indetectable es intransmisible. De hecho, hoy en día en España la transmisión de madre a hijo es 0 por el tratamiento. Entonces, esto es súper importante. No solo garantiza la calidad de vida de una persona seropositiva y la esperanza de vida es idéntica a una persona que no lo tiene, sino que además nunca desarrollará la enfermedad y tercero, nunca va a transmitir el virus. Eso es súper importante. Y hace que el sistema inmunológico esté operativo para lo que tiene que estar, pues para la gripe, para el estrés y demás. Eso sí, es una pastilla todos los días, es un tratamiento crónico, ¿vale? Habrá que tomarlo todos los días hasta que, bueno, en un futuro a medio plazo llegue el medicamento inyectable y ya no haya que tomar medicación, sino inyectarla, que será muy bien, ¿vale? Y nada, pues es verdad que como cualquier tratamiento médico o farmacológico puede tener efectos secundarios, obviamente, no es agua, pero sí es verdad que cada vez son menores y no hay nada que pueda demostrar físicamente que están tomando tratamiento, ¿no? Como antiguos tratamientos de los 80. Bien, bueno, pues esto es, ya hay suficiente evidencia científica para demostrarlo, ya se dice, incluso la Organización Mundial de la Salud dice que I es igual a I, indetectable es igual a intransmisible. Y esto ha habido un montón de estudios científicos, pero uno de ellos, el Partner 2, por ejemplo, se analizó durante 8 años un estudio que produjeron más de 77.000 relaciones sexuales entre parejas serodiscordantes. Las parejas serodiscordantes es una persona positiva y otra negativa. Bueno, pues el positivo tomaba tratamiento indetectable, mantenían relaciones sexuales y vieron que no había ninguna transmisión, ha habido 0, ¿vale? Entonces, hoy, día 1 de diciembre, yo con que nos quedemos con que indetectable es intransmisible, yo ya me doy por contento. Vale, ¿y cómo podemos prevenir el VIH? Bueno, pues el VIH se puede prevenir de diferentes maneras. Una, la más barata, podríamos decir, la más asequible, la que está a mano de todo el mundo, es el preservativo, ¿vale? El preservativo, como he comentado antes, desde el inicio hasta el final, de nada nos vale que hagamos unas penetraciones de juegos preliminares sin preservativo y luego nos lo pongamos a no usarlo. Obviamente, es mejor hacer esa opción que no usarlo del tirón, pero sí es verdad que cualquier penetración sin preservativo ya estaríamos exponiéndonos a la transmisión de ITS, ¿vale? Pero cuando hablamos de penetración, siempre desde el inicio hasta el final, un preservativo y ya está, ¿vale? Esa sería una de las maneras. Otra de las maneras puede ser, especialmente cuando hemos tenido algún accidente con el preservativo, se ha roto, o un día que no hemos tenido, bueno, que no se ha practicado sexo seguro, sexo con condón, existiría la posibilidad de profilaxis post-exposición. ¿Esto qué quiere decir? Es como la pastilla del día después, podríamos decir, para momentos de accidentes, pero para el VIH. Es decir, desde que tenemos una práctica de riesgo porque se ha roto el preservativo o no lo hemos usado, hasta las 72 horas, o sea, no podría pasar más de 72 horas, podemos ir a urgencias del hospital más cercano o el que nos corresponde para comentar que hemos tenido un accidente o una exposición al VIH y hay un protocolo nacional, los médicos y las médicas valorarán si se puede o no se puede, si se recomienda o no se recomienda, pero hay un protocolo que un médico valorará si efectivamente has tenido una práctica de riesgo y en el caso que lo valoren, podrían darte tratamiento antirretroviral durante 28 días. Esto corta la transmisión del VIH, ¿vale? Y se administra en urgencias hospitalarias. Entonces, que sepáis, si a vosotros os pasa o a alguna amiga o a un amigo os pasa y demás, que no se esperen 3 meses a hacerse la prueba del VIH, es decir, que en el momento del accidente o de la práctica de riesgo que acudan a urgencias hospitalarias y lo comenten, ¿vale? Y que un médico lo valore. No pueden transcurrir más de 3 días, 72 horas. Vale. Y luego otra opción que tenemos para la prevención del VIH es la profilaxis preexposición. Es decir, no es que tenga un accidente y me tomo la medicación después, sino me tomo un tratamiento preventivo para no adquirir el VIH. Esta PrEP, que es conocida, ha sido aprobada hace un año por el Ministerio de Sanidad. No sé muy bien cómo está la situación en Andalucía. Aquí en Madrid empezó a implementarse en enero y llegó el COVID. Entonces, bueno, ha sido un poco complicada. Sé que en algunas comunidades autónomas no se ha podido implementar por la gestión de la crisis del COVID, pero es interesante que si alguien está interesado en tomar PrEP, es decir, tomar la pastilla para no adquirir el VIH, se pueda poner en contacto con Adara o con alguna organización andaluza para que os informen un poco de cómo solicitarla. Es un tratamiento preventivo, es una pastilla al día generalmente, hay diferentes formas de tomarla, pero hay una pastilla todos los días o
pastillas puntuales a la hora de tener un encuentro sexual, ¿vale? Generalmente las personas suelen tomarse una pastilla al día. Y nada, cada 3 meses hay que hacerse chequeos médicos de que todo va correcto, que no hay efectos secundarios y demás. Sí es verdad que es un tratamiento que no es para todo el mundo, ¿vale? Porque requiere una adherencia y requiere un seguimiento médico que no todo el mundo puede o quiere tener. Pero es importante que conozcáis esta medida preventiva. Eso sí, solo previene el VIH, no previene el resto de infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Bien, pues si estamos hablando de que hoy en día la esperanza de vida de una persona diagnosticada de VIH es idéntica a una persona seronegativa. Estamos hablando de que las mujeres seropositivas que dan a luz están dando a luz bebés sin VIH. Estamos hablando de que indetectable es intransmisible. O sea, una persona seropositiva en tratamiento puede tener una pareja o puede tener sexo desprotegido que nunca va a transmitir el VIH. Estamos hablando que el tratamiento es súper eficaz, que es una pastilla al día y que no produce ningún efecto físico. ¿Por qué seguimos estigmatizando a las personas seropositivas? ¿Por qué sigue habiendo un silencio en torno al VIH, ¿no? Esto es muy, muy interesante porque si hablamos de otras patologías, que está feo comparar, pero si hablamos de otras patologías, por ejemplo, del cáncer, si yo os pregunto cuántas personas famosas conocéis en España que hayan tenido cáncer o lo hayan superado, pues se nos ocurren varias. O sea, desde, no sé, ahora mismo estoy pensando en Luz Casal, estoy pensando, por ejemplo, en Pau Donés, que falleció desgraciadamente. En fin, pues se me ocurren varias. Si yo os pregunto cuántas personas seropositivas famosas conocéis en España que hayan hablado de ello, ninguna. Y es un dato muy significativo por el estigma, ¿no? Seguimos hablando de una enfermedad, de una infección muy estigmatizada. Que alguien que dé el paso y lo diga requiere, bueno, le van a juzgar, van a pensar que algo ha tenido que hacer para tener lo que tiene, puede perder trabajos, puede perder relaciones afectivas. Habrá gente, habrá amigas y amigos que cuando se enteren no van a querer estar con él. Habrá gente que no quiera tener una relación sexual con él. En fin, todo por un estigma. Esta foto es de una campaña que se llama Stigma Project. A mí me gusta un montón. No sé si vosotros habéis visto El Mago de Oz. Si no lo habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Y así en resumen, la película trata de una niña que está en Kansas en una vida gris, y de hecho está grabado en blanco y negro, y llega un tornado y la casa se la lleva y la lleva al mundo de Oz, y cuando abre la puerta es todo en color, ¿no? Y ella lleva a su perrito, lleva a Totó, y nada más salir de la casa ve todo el mundo de color y dice: creo que no estamos en Kansas, Toto. Bueno, pues esta campaña viene a decir, no estamos en 1984, o sea, no podemos estigmatizar, no podemos seguir con este silencio. Y es totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Esto viene producido por la teoría del mundo justo. Es una teoría que viene a decir que las personas... es una creencia muy arraigada que nos impulsa a seguir y nos impulsa a ser más justos, pero es falsa. Quiero decir, es una creencia que dice que si tú te portas bien, merecerás, o sea, vas a recibir una recompensa. Y si tú te portas mal, recibirás un castigo. Esto es totalmente erróneo. Ojalá fuera así. Ojalá fuera un mundo justo, pero no. Nadie que tiene VIH merece la infección. Al igual que nadie que desarrolla una enfermedad como el cáncer merece un castigo. Hay gente que se porta bien en la vida y le va muy mal, y hay gente que se porta muy mal y le va muy bien. Entonces, esto es una cuestión social que deberíamos de romper. Las personas seropositivas no son personas drogadictas, son personas que practican orgías, que tienen un sexo desenfrenado, no son prostitutas, no son eso. Y es que también, aunque lo fueran, no merecen ese rechazo. Entonces es importante entender que la teoría del mundo justo no existe, es una falacia. Es una falacia que además muchas veces nos pone en situaciones moralmente cuestionables, ¿no? Cuando una persona, yo esto lo he escuchado alguna vez, a una sanitaria decir que bueno, que es que las pastillas de VIH casi que lo tenían que pagar los pacientes porque se han ido buscando lo que tienen, ¿no? Es como, eso es muy peligroso decir eso. Entonces, la teoría del mundo justo, vamos a intentar de construirla. Y todo viene, este estigma empezó a principios de los 80, cuando un montón de hombres gays iban a Estados Unidos, sobre todo especialmente en Nueva York y en Los Ángeles, llegaban a los hospitales hombres gays, pues jóvenes, pues de 30 y pico años, y llegaban con enfermedades terminales y la gente no sabía qué estaba pasando. Estaban muriendo un montón de hombres gays y de mujeres trans con enfermedades muy asociadas al cáncer, ¿no? ¿Qué pasó? Que los medios de comunicación, apoyados por sectores conservadores y también por la Iglesia Católica,
empezaron a señalar al colectivo LGTB, en concreto a los hombres gays, como los responsables de este cáncer, ¿no? Y se llamaba cáncer gay. Y aquí tenéis, por ejemplo, el caso de, bueno, New York Post, esto es real, una de la hemeroteca, y para que veáis el titular, ¿no? El hombre que nos trajo el SIDA. Es como, wow. Y todo esto viene del paciente cero. Cuando empezaron a llegar este aluvión de pacientes y empezaban a morir, los epidemiólogos y los hospitales empezaron a recoger datos para investigar de dónde venía. Y vieron que en muchos casos había un contacto entre ellos, que era este hombre que le llamaban el paciente cero. Y se le responsabilizó, era un azafato, y se le responsabilizó de haber traído el VIH desde África, desde Haití a Estados Unidos. Su reputación la arruinaron, por supuesto, y le pusieron en la diana por ser un hombre gay, activamente sexual y, en fin, pues eso, por homosexual. Eso fue muy importante. Hace un par de años en la revista Nature sacaron un cuadro epidemiológico, o sea, hicieron un estudio filogenético del virus y se dieron cuenta que los primeros casos de VIH llegaron a Estados Unidos a principios de los 70. Es decir, que este señor no era el paciente cero, este señor no trajo el VIH o el SIDA a Estados Unidos, ni era el enemigo número uno de la humanidad. Durante muchos años se le acusó a él y al colectivo LGTBI de haber propiciado una de las peores enfermedades del siglo, ¿eh? O sea, que fue una purga social. Y aquí tenéis un caso de cómo tratamos de humanizar el SIDA en los 80, ¿no? En los 90. Este caso es David Kirby, falleció en esta imagen, falleció a causa del SIDA, tenía 32 años y se utilizó como una campaña publicitaria de Benetton, que es una línea de ropa. Benetton lo que hizo con esta campaña era abofetear a la sociedad, porque durante muchísimos años las personas no querían sentarse con una persona seropositiva, no querían abrazarla. Si nos enteramos que en nuestro colegio, donde está nuestro niño o nuestra niña, tiene un compañero o compañera seropositiva, le sacábamos de la escuela o peor, hacíamos complot para que ese niño o esa niña seropositiva no fuera a la escuela nunca más. Bueno, pues de hecho en Estados Unidos a principio de la pandemia había funerarias que no aceptaban cadáveres de personas fallecidas por SIDA, ¿no? O sea, imaginaos lo que era. Y esta imagen lo que venía a hacer es una bofetada a la sociedad diciendo que el VIH es una enfermedad que se transmite entre personas que se comportan como personas, que nadie está a salvo y que por supuesto nadie merece un castigo. Y hablaba del amor, ¿no? Hablaba de cómo la familia arropa a David Kirby, cómo llora la pérdida. Es decir, vamos a ser humanos. Es una instantánea que causó muchísima polémica, pero que, bueno, yo creo que es siempre bueno mirar ahí y bueno. Esto es lo que os comentaba antes de los mecanismos de transmisión, que ni siquiera hoy en día con el tema del COVID queda muy claro si tengo que lavarme los pies al entrar a casa, si la ropa tengo que lavar a 60 grados o no, si compro algo en el súper tengo que lavar, no se sabe nada. Entonces, esto es parecido al VIH y fijaos, decía, puedes usar el mismo baño público, puedes beber el mismo vaso, puedes ir a la piscina o te puede picar un mosquito que no se transmite, ¿vale? O sea, que eso también es importante. El estigma también nace del miedo, el miedo a adquirir una enfermedad y sobre todo el castigo del estigma también. Y aquí os vengo a decir y os vengo a poner la campaña de Imagina Más, que si tenéis redes sociales nos encantaría que nos siguierais y la compartierais, y me gustaría que dedicáramos un par de minutos para hablar de COVID y hablar de VIH. Espero que lo oigáis bien. No se oye, Iván. A ver si... ¿No se oye? No. Mira a ver si, si lo tienes fuera. Vamos a ver. Vamos a ver con esto. A ver si ahora se oye. A ver ahora. Ay, no, no se oye. Pues nada, os la pongo por... A ver, dale, dale de nuevo, Iván, que creo que sí que se oía. No, no se oye. Bueno, no pasa nada. Os lo pongo por... Os lo pongo ahora por chat, ¿vale? Vale.
Bueno, simplemente esta campaña habla de... no sé, bueno, supongo que estaréis al día con el tema de la famosa Elena, de sus compañeras de piso que la quieren echar por el tema del COVID, o habréis visto a lo largo del principio de la pandemia como personas que trabajaban en hospitales o personas que trabajaban en supermercados, al llegar a sus domicilios o sus casas, encontraban carteles anónimos en los descansillos de su casa, de los vecinos, instándole a que salieran de su piso, que se fueran lejos porque estaban expuestas, ¿no? Estaban exponiendo a toda la vecindad o a toda la comunidad de vecinos a coger el COVID porque ellos o ellas trabajaban en primera atención, ¿no? Bueno, eso es estigma. Entonces, esta campaña que hemos hecho es muy interesante porque hablamos de ese estigma al COVID y ese estigma al VIH, es decir, que el VIH es el mayor reto que hemos conseguido a nivel sanitario como humanidad, pero sigue siendo socialmente sigue siendo lo peor, ¿no? Entonces, ¿cómo no hemos hecho los deberes? Bien, otros motivos, otras manifestaciones de estigma de VIH, bueno, pues hemos cogido así a voleo un tuit, por ejemplo, de este señor presidente, que te dice cómo nació la homosexualidad, un chiste muy malo. Dice, los romanos, cansados de pedirles a sus mujeres sexo anal y de negarse con muchos pretextos pendejos, los romanos dijeron, te la vas a meter, compa. Y así es como nació la homosexualidad y el SIDA, por culpa de la mujer. O sea, ya no, o sea, creo que no puedes reunir más cromañonismo en un tuit como este. No solo machista, sino xerófobo, homófobo, en fin. La perpetuación del macho alfa, que, en fin. Y luego otra cosa que es incluso peor para nosotros, tuvo que ver, por ejemplo, con la Resistencia. La Resistencia, este programa de televisión, sacó un guiño a Gran Hermano VIP y sacó Gran Hermano V, ¿no? V-I-H. Y nada, aquí tenéis, bueno, aparte de elegir la jeringuilla, en fin, no tiene ni pies ni cabeza. Y dice, para darle emoción al Gran Hermano V, si te lías con alguien, es bueno que te hagas las pruebas. Y Bodegas añadía, también es bueno que te las hagas si sales de Gran Hermano normal. ¿Qué quiere decir esto? Nos estamos riendo de personas que, pues, que tienen mucho sexo o que tienen un sexo que no sé como el nuestro y que deberían hacerse las pruebas. En cambio, nosotros no. Nosotros estamos seguros de que nosotros no nos tenemos que hacer las pruebas, ¿no? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y luego, aparte, creo que el humor, yo reivindico mucho el humor, pero el humor riéndonos o perpetuando un estigma o perpetuando la diferencia no tiene ninguna gracia. Yo creo que los medios de comunicación o todo el mundo que está delante de un tweet o de un Twitter, que está delante de una red social, personas que están delante de la televisión, tenemos que ser responsables con lo que estamos diciendo, ¿no? Y, por supuesto, esto no tiene nada de gracia y perpetúa la discriminación de personas seropositivas. ¿Qué hicimos en Imagina? Pues como siempre, este tipo de cosas las denunciamos, creemos que no es motivo de risa esto y, bueno, en fin, pues finalmente retiraron el anuncio. Bien, ¿qué se hace ahora a nivel internacional? Bueno, pues a nivel internacional la OMS y ONU-SIDA apostaron hace ya años por llegar al 2020 con un programa que se llama 90-90-90. ¿Qué significa? Bueno, pues era en todo el globo, en todo el planeta, favorecer el diagnóstico precoz. Es decir, que el 90% de toda la gente VIH del mundo estuviera diagnosticada. Es decir, vamos a favorecer las pruebas de VIH. Segundo, que las personas diagnosticadas tuvieran acceso al tratamiento antirretroviral, ¿vale? Que sea gratuito, que sea fácil de tomar y luego que haya controles médicos, ¿vale? Que por lo menos una vez cada 8 meses, una vez al año, la gente pueda hacerse sus controles médicos. Y que de ese 90%, al menos el 90% de la gente que toma tratamiento esté indetectable. Si hubiéramos alcanzado estos hitos, hoy en día estaríamos ya en plena recta final de la erradicación del VIH. En España, por ejemplo, el primer 90 no lo hemos conseguido. Si no recuerdo mal, estábamos en un 86%, es decir, se estima que cerca del 18-19% de la población VIH en España no sabe que lo tiene, es decir, por eso es importante hacerse pruebas. Y luego el segundo 90 y el tercer 90 sí lo hemos conseguido, ¿eh? O sea, hemos superado el 90. Más del 90% de la población VIH diagnosticada ya está en tratamiento y la carga viral también. Pero es súper importante. Como además ha llegado el COVID y demás, la ONU-SIDA ha planteado otro reto que es más ambicioso y es llegar al 2030 cumpliendo 4,95. 95% de la población de todo el mundo diagnosticada, 95% de esa población en tratamiento, 95% indetectable y el último, el cuarto 95 que llamamos,
es la lucha contra el estigma, es la calidad de vida de las personas seropositivas, es decir, que socialmente no sean discriminadas, que no pierdan sus trabajos y luego, bueno, el futuro del envejecimiento. Son personas que van a envejecer con una enfermedad crónica y, en fin, hay que investigar. Así que estos son un poco los retos que tenemos de ONU-SIDA. Y bueno, esto es, el VIH es el mayor fracaso social del mayor éxito sanitario. Es decir, no se entiende que hoy, siendo una infección crónica, hoy en tratamiento no se transmite, hoy la calidad de vida es buenísima, no entendemos por qué este rechazo, por qué este silencio, por qué esta discriminación. Es un fracaso social que nos tiene que hacer reflexionar a todas y a todos como sociedad. Y estas son nuestras redes sociales, que como no hemos podido ver el spot, os invito por favor a que nos sigáis, especialmente por ejemplo en Instagram, que es Imagina Más ONG, ¿vale? Imagina Más ONG. Y aquí tenéis los correos electrónicos de teléfono para cualquier duda que podáis, que tengáis, nos los podéis hacer. Y que compartáis, si lo consideráis, la campaña de hoy, que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que nos vais a hacer mucho más fuertes. Y bueno, no sé si hay alguna duda, pero